Más ejemplos de función radical de índice par. Bueno, miremos el siguiente ejemplo, f de x igual a raíz de x al cuadrado más 3x más 2. Entonces, como es una raíz par, vamos a pedirle a x al cuadrado más 3x más 2 que sea mayor o igual a 0. En este caso vamos a tomar la factorización de ese polinomio, es decir, los ceros de ese polinomio. Entonces, en este caso, al factorizarlo, tendríamos x más 1 por x más 2 mayor o igual a 0. Luego voy a tomar los valores menos 1, que en realidad son los donde se haría 0, porque menos 1 más 1 me daría 0. Y menos 2, porque menos 2 más 2 me daría 0, son los ceros de esa función. De paso, estamos hallando los cortes con el eje X. Entonces, eso me divide en 3 intervalos el eje X. Vamos a determinar de esos 3 intervalos cuáles pertenecen al dominio. ¿Qué hago? Entonces, voy a tomar un valor de cada intervalo y voy a reemplazarlo en la función y miro si es positivo, porque ese sería el que me serviría para la raíz. Entonces, antes de menos 2, por ejemplo, se encuentra menos 3. Entre menos 2 y menos 1, por ejemplo, tenemos a menos 1.5. Y de menos 1 hacia adelante tendríamos, por ejemplo, a 0. Entonces, cuando tenemos el valor de 0, tendríamos un valor positivo, entonces serviría ese intervalo. Para el número menos 1.5, eso daría aquí 2.25, pero al multiplicarlo por 3 se daría menos 4.5, lo que me daría menos 2.25, menos 2.25 más 2.25 tendríamos un valor negativo de menos 0.25. Entonces, al reemplazarlo en la raíz, ese valor sería negativo y tendría una raíz negativa. Menos 3 me daría 9, menos 9, 0, más 2 volvería a dar un valor positivo. Entonces, los intervalos que me sirvieron son de menos infinito hasta menos 2, incluyéndolo porque puede ser 0, unido desde menos 1 hasta infinito. Y ese sería el dominio de la función. Vamos a volverlo a escribir acá. Desde menos infinito hasta menos 1, menos 2, unido de menos 1 a infinito. El corte con el eje X, ya los habíamos determinado, son los valores donde se va a hacer 0 la raíz. Entonces se va a hacer 0 cuando x al cuadrado más 3x más 2 sea 0. Y los valores que encontramos fueron menos 1 y menos 2. Entonces un valor sería menos 1,0 y el otro valor sería menos 2,0. Revisemos ahora el corte con el eje Y, que sería cuando x es 0, es decir, reemplazo la función en el valor de 0 y vamos a tener raíz de 2. Entonces el corte con el eje Y sería 0, raíz de 2. Veamos la gráfica de la función. Entonces, la gráfica de la función tendría desde menos 1 hasta infinito, tendríamos la gráfica de la función. Y sabemos que ahí estaría el corte con el eje Y, que sería 0, raíz de 2. Ahora, en el otro corte con el eje X, que sería menos 2, tendríamos hacia el otro lado los valores y podemos entonces estar pensando que el rango de la función sería desde 0